Estoy con Mauricio Trejo, jefe del Departamento de Ciencia y Teleeducación de la UCA, para conocer sus apreciaciones sobre el perfil y rol profesional del docente salvadoreño. Gracias, Mauricio, por aceptar compartir con la audiencia aspectos sobre el perfil y rol profesional del docente salvadoreño. Nos gustaría que nos compartas desde tu experiencia como docente en varios centros educativos y también como docente universitario, ¿qué es lo que caracteriza al docente salvadoreño en lo personal y lo profesional? Bueno, creo que en general la persona docente es una persona trabajadora que se preocupa por hacer un buen trabajo y trabaja en diversos lugares y además todo el tiempo está trabajando. En muchos casos, docentes de los niveles de parvularia hasta educación media trabajan en dos lugares, en la mañana en el sector privado, en la tarde en el sector público, y algunas personas incluso trabajan en las escuelas nocturnas con Edúcame o los fines de semana también con el mismo programa. Entonces es gente que todo el tiempo está trabajando. Eso es importante, ¿verdad? Porque también eso impacta en su condición personal, en su organismo, y obviamente también impacta en su desempeño en el aula, porque los y las docentes están todo el tiempo tratando con personas, y ese es un trabajo que realmente desgasta, ¿verdad? Porque la relación humana tiene sus complejidades y por lo tanto tiene sus demandas. Entonces esa es una característica importante, ¿verdad? Otra característica que creo que es importante es que la mayoría de los docentes buscan actualizarse. No puedo hablar en términos absolutos en este caso, porque es cierto que también hay un sector, gracias a Dios, creo que es el menor porcentaje, que no busca actualizarse, sino que han llegado a una zona de confort en la que están, tienen ya comodidad, ¿verdad? Creo que la mayoría de los docentes sí buscan actualización, buscan innovar de alguna manera lo que hacen, sus conocimientos. La estructura del sistema educativo en algunos casos no les permite hacer lo que quieren, pero creo que sí tiende a buscar innovar, ¿verdad? Conocer algo más y experimentar cosas nuevas. Creo que son dos características fundamentales en el magisterio del país, y eso también creo yo que puede también aplicar en el nivel de educación superior, ¿verdad? Tú has hablado, como muy bien dices, de dos características importantes. Una es la formación y lo otro que tú caracterizas, que los docentes son personas muy trabajadoras. Entonces, desde esa visión, ¿qué competencias tú consideras que debe de tener el docente salvadoreño? Hay una competencia que creo que es fundamental y que lastimosamente ha llegado a ser un cliché en la jerga educativa en el país, pero creo que es una competencia importante, y es que los y las docentes debemos ser competentes para aprender a aprender, ¿verdad? Esto implica una actitud, ¿verdad?, por descubrir siempre cosas nuevas, es decir, reconocer que uno no es sabio absoluto, puede serlo en algunos ámbitos de la vida, pero no puede serlo para todo. Es decir, es una actitud de reconocerse pobre en muchas cosas. Entonces, creo que esa parte, ese componente actitudinal del aprender a aprender es clave, ¿verdad? Por otro lado, debemos desarrollar también habilidades para aprender, es decir, descubrir formas para leer mejor, con mayor velocidad, con mayor nivel de comprensión, formas de procesar la información, ¿verdad? Y además de poder expresar
el conocimiento que hemos adquirido después del procesamiento de la información. Eso es en términos también procedimentales, ¿verdad? Pero además también aprender conceptos, saber que hay cosas que no conocemos, reconocer eso. Entonces eso es parte, creo que esa es me quedaría yo con esa competencia fundamental. Muy bien, hay otro aspecto del cual nos gustaría conocer y es sobre desde tu experiencia como docente, en diferentes niveles del sistema educativo, ¿cuáles son las funciones o los roles profesionales del docente salvadoreño? Ahí viene nada más a mi mente la frase de Roque Dalton: los docentes somos hácelo todo. Es decir, nos toca estar en el aula atendiendo todo el proceso de las personas que están bajo nuestra responsabilidad, y esto en cualquier nivel, aunque en educación superior creamos algunos que solamente debemos instruir a los estudiantes. Incluso el Ministerio de Educación llegó a decir eso en algún momento. No solamente instruimos, sino que somos responsables del proceso de desarrollo de las personas con quienes compartimos aula. Entonces ahí estamos preocupados y haciendo procesos de aprendizaje, ¿verdad? Nos preocupamos por la metodología, nos preocupamos por lograr información a través de procesos de evaluación sobre cómo se está gestando el proceso de aprendizaje. Hacemos carteles para ambientar aulas, preparamos algunas presentaciones o recursos que nos puedan servir, a veces en educación superior. Las profesoras de inicial o de parvularia preparan rincones, es decir, el profesor de educación física prepara también lo que tiene que hacer. Es decir, pasamos en el aula haciendo muchas cosas, ¿verdad? Pero no solamente hacemos eso, también atendemos padres y madres de familia, y esa es un área para la cual nos forman. Atender papás, ayudar a que los papás descubran dónde está el problema de sus hijos o hijas y que ayuden, o más bien que se descubran como los principales responsables de su educación, y que los profesores solamente somos sus colaboradores, ¿verdad? Eso es clave en el trabajo que hacemos como docentes. Por otro lado, atendemos relaciones institucionales, atendemos a los compañeros de trabajo, a la dirección, a la subdirección, a la rectoría, a coordinaciones de carrera en educación superior. Atendemos también otras instituciones que tienen que ver con el centro en el cual trabajamos. Hay muchos maestros que incluso tienen que gestionar riesgos, ¿verdad? Porque sus centros están en zonas con factores de riesgo no latentes o potenciales, sino que reales, y que están actuando directamente en la vida de la comunidad educativa. Algunos maestros pasan a ser directores o subdirectores, coordinadores, y no tienen formación para eso. Tienen que gestionar presupuestos, ¿verdad? O hacer otro tipo de gestión, no solo administrativa, sino que también de recursos humanos. Entonces, bien lo decía don Roque, somos hacerlo todo, ¿verdad? Entonces, creo que tener en cuenta todas esas dimensiones para lograr, valga la redundancia, también dimensionar la figura del docente es clave. Entonces, además de tener ese rol de facilitador, orientador, mediador, etcétera, etcétera, que nos asigna, también se tienen roles de administración y coordinación, gestión con otras instituciones. Bien, en la literatura, en el vocabulario diario de los políticos, de los expertos, de los analistas educativos, está muy de moda la frase agentes transformadores de la sociedad salvadoreña, que el docente también le asignan ese rol de agente transformador de la sociedad salvadoreña. ¿A qué se refieren con eso los expertos, los políticos? Y en la literatura también. Claro, yo tengo la certeza, y coincido con
con la literatura y con mucha gente que habla sobre esto, sobre el hecho de que la persona docente es central en el proceso formativo, incluso es también una figura de referencia. Mucha gente lo ve como modelo. Si un profesor, incluso si un profesor comete un error, es mucho más señalado que si lo comete un político u otro tipo de funcionario público. Porque los atributos que la sociedad le pone a la figura docente son especiales. Es decir, le demandan muchas responsabilidades éticas, técnicas, ¿verdad?, a los docentes. Sin embargo, eso no es retribuido también en términos de condiciones laborales, condiciones personales, remuneración, incluso hasta de valoración social. Un docente en este momento no tiene la misma valoración social que los que fueron mis docentes en su momento, mis profesores y profesoras, cuando yo estaba, por ejemplo, en primaria. Esas personas eran valoradas de una manera diferente en los pueblos. Ahora eso ha cambiado mucho. Creo que, repito, sí tienen razón cuando hablan de que los docentes y las docentes tienen un rol fundamental. Sin embargo, muchas de estas personas o de la literatura caen en el error de asignar al profesor la responsabilidad prácticamente absoluta de lo que pasa o no pasa en el aula y por lo tanto de lo que pasa o no pasa en el país. Es decir, los docentes solamente son o somos una parte de todo el sistema, ¿verdad? El Ministerio de Educación tiene una alta responsabilidad en los procesos educativos y lo que pasa en el sistema, ¿verdad? No solamente son los docentes, en muchos casos los docentes solamente ejecutan decisiones tomadas por otras personas. Entonces creo que es importante dimensionar el espacio que los y las docentes tienen dentro del sistema visto de manera integral, ¿verdad? Yo creo que eso también le puede quitar un poco de carga a ellos para que puedan estar más relajados en su trabajo y puedan hacerlo de manera más profesional, también incluso más tranquila. Hay un problema a veces de visión sobre ellos, repito, asignándoles los procesos formativos sobre la ciudadanía, y no es responsabilidad de los maestros. Es responsabilidad de todos y todas los que formamos la sociedad salvadoreña. Bien, para terminar esta entrevista, nos gustaría que nos compartas las sugerencias que tú harías para elevar el perfil y el rol docente del docente salvadoreño. En este caso estamos hablando de nuestros docentes salvadoreños, de lo que están trabajando por cambiar, transformar la sociedad, como tú bien lo mencionabas. Yo creo que una cosa importante es pensar en el docente como persona, es decir, asumirla como persona a esta figura, ¿verdad? Que igual, así como tiene responsabilidad sobre procesos formativos, también él es parte de la sociedad del país y tiene una función. Yo creo que un problema que tenemos es que no logramos pensar estratégicamente qué es lo que queremos del país, para el país y para los países que hay en El Salvador, porque recordemos que aquí no podemos hablar de un solo país o de una sola sociedad, son diversas sociedades. No podemos hablar de una sola niñez, son diversas niñeces o juventudes, ¿verdad?, o adulteces, es decir, estamos hablando de sectores distintos con culturas específicas. Claro, compartimos rasgos, pero no podemos hablar de manera estandarizada de la persona salvadoreña. Lo mismo tenemos que pensar con los docentes. Formamos parte de todo el sistema social salvadoreño. Y por lo tanto habría que pensar en que el desarrollo profesional de los docentes debe
pasar por un principio de equidad que es importante. No podemos atender a todos los docentes de la misma forma. Hay que pensar en sus contextos, en sus personas, y descubrir a partir de investigación bien fundamentada, de acercamiento real a lo que los y las docentes están haciendo en sus lugares de trabajo, sea el que sea y sea el nivel que sea, desde inicial o ahora hasta educación superior, conocer qué es lo que está pasando ahí, conocer cuáles son sus necesidades y con base en eso trabajar en función de su formación, ¿verdad? Además, no solamente tenemos que pensar en su capacitación, hay que pensar en su desarrollo, y eso implica incluso niveles hasta de inversión económica importantes. Todo pasa por definir política de desarrollo profesional docente. En este momento ya hay una política aprobada por el Ministerio de Educación, lanzada por el Ministerio de Educación, pero no es conocido los resultados, no son conocidos los resultados que tiene en la implementación de esta política de desarrollo profesional docente del país. Mientras no pensemos con la claridad que esta política tiene en varios de sus conceptos, en varias de sus estrategias, la condición del magisterio va a ser la misma. Vamos a ver gente en muchos casos desmotivada, gente que tiene que asumir posturas extremas para reclamar derechos, gente que hace todo muy bien o casi todo muy bien, es decir, esto es diverso. Entonces, quienes toman decisiones tienen que pensar con datos en la mano, no con base en lo que ellos creen, ¿verdad? Creo que esa es una parte de lo que se debe hacer. No pretendo abordar todo, ¿verdad? Porque tampoco lo pretendo saber todas las soluciones, pero creo que pensar de manera estratégica sobre cuál es el rumbo del país, y dentro del rumbo del país, qué es lo que el sistema educativo le puede aportar a ese rumbo, y dentro del sistema educativo, qué es lo que cada docente puede aportar en el sector en el que está. Creo que es una fórmula que hasta ahorita no se ha pensado seriamente, y se ha mencionado, pero tampoco es claro que haya medidas, decisiones y recursos tomados en función de eso. Bueno, agradecemos a Mauricio Trejo por haber compartido sus apreciaciones sobre el rol y perfil del profesional del docente salvadoreño. Gracias, Mauricio, por haber compartido con la audiencia tus apreciaciones. Mucho gusto, gracias.